El día de hoy trataremos acerca de los casos de uso, específicamente los casos de uso para un sistema de facturación de una tienda. Primero veamos los casos de uso como parte de los modelos UML. Los modelos UML constituyen diferentes vistas de lo que el sistema de software va a incluir y cómo se ha de comportar. Dentro de estas vistas, la vista principal es la vista de los casos de uso. Esta vista es de la que parten todas las demás. En los casos de uso se modelan los requerimientos del usuario, además de cuáles van a ser las situaciones a las cuales se someterá ese sistema por parte de los actores externos. Los casos de uso poseen ciertas características, como son que tienen criterios muy claros de éxito y fallo, usualmente dan resultados que se pueden medir o que puede ser entregado a alguno de los actores, se unen mediante líneas de comunicación y pueden tener más de un actor en un mismo caso. Los puntos a tener en cuenta para el correcto desarrollo de la vista de los casos de uso incluyen lo que son la captura de requerimientos, el análisis de estos requerimientos. Luego de ahí seguiría lo que es la descripción de los casos de uso que identifiquemos en el requerimiento que tengamos, y por último relacionaremos los casos de uso mediante lo que se conoce como relaciones entre casos de uso. Bien, durante la captura de requerimientos se explica lo que el cliente solicita. Esta se recolecta durante la etapa inicial de contactos con el cliente, donde él nos explica cada uno de los detalles que él entiende que debe contar el sistema a desarrollar. Luego de que tenemos esa información, se procede a organizarla en una documentación de los requisitos del cliente. Por ejemplo, tenemos los requerimientos A1, que es el nombre que le damos a nuestro requerimiento en esta presentación. Dice: se requiere un sistema de facturación de productos para una tienda de abarrotes. El usuario que la maneje deberá validar sus credenciales de acceso al sistema. Una vez dentro, tendrá las opciones de crear una nueva factura, consultar factura e imprimir la factura. Luego de que tenemos el requerimiento, procedemos a analizarlo. Durante este análisis debemos identificar tres componentes principales, que son los actores que participan en este, identificar los diferentes casos de usos para su desarrollo y realizar la descripción de los casos de uso identificados. Bien, comenzamos identificando los actores en el sistema. Primero, los actores son los elementos que se encuentran fuera de nuestro sistema. Ojo con eso. En UML se pueden utilizar una de estas dos representaciones para hacer referencia a un actor. Independientemente de la representación que seleccionemos, esta siempre debe llevar el nombre del actor, su nombre coloquial para ser específicos. Los actores, como ya mencioné, no hacen parte del sistema. El nombre que le demos al actor debe ser claro y los actores no necesariamente son personas. Por ejemplo, en nuestro requerimiento podemos identificar dos actores: el usuario que utiliza el equipo de sistema de facturación en la tienda de abarrotes, y el otro sería un actor para representar el sistema de bases de datos de la tienda. La base de datos sería considerada un actor, ya que no hace parte del sistema en sí, sino que es un complemento para este. Por eso la identificamos como un actor. Luego procedemos a identificar los casos de uso. Recordemos que los casos de uso son las situaciones a las que se someterá el sistema por parte de los actores externos. En nuestro requerimiento podemos identificar 4 casos de usos. Uno sería la validación de usuario,
El otro, la creación de la factura, consulta de la factura y por último la impresión de la factura. Estas serían las 4 funciones principales que realizaría nuestro sistema en desarrollo. Llegamos a una parte muy importante de nuestra vista de los casos de uso, que es la descripción de los mismos. La descripción de un caso de uso es una ficha complementaria que suele tener la siguiente información: los requerimientos relacionados, es decir, el requerimiento que se nos asigna por parte del cliente, los objetivos en contexto del caso de uso, eso se refiere a lo que va a ser dicho caso de uso en específico, las precondiciones, que son lo que tiene que suceder antes de que ocurra dicho caso de uso, el final exitoso y el final fallido, que son aquellos finales en los que si el caso de uso se llega a ejecutar sin ningún problema, ocurriría un final exitoso. De lo contrario, se hace mención a un final fallido. Los actores principales y los actores secundarios que intervienen con dicho caso, el evento de inicio, que es aquel evento que, como su nombre indica, da comienzo al caso de uso, el flujo principal del caso de uso, que hace referencia a el orden o secuencia que éste llevaría para obtener un final exitoso, y las extensiones hacen referencia a aquellos flujos secundarios que podrían acontecer. Como podemos ver aquí, tenemos la descripción de los casos de uso de 2 de los 4 casos de usos que identificamos en nuestros requerimientos. Tenemos el caso de uso validar usuario, como podemos ver aquí en su ficha de descripción. Los requerimientos es el requerimiento A1, que fue el nombre que le decidimos dar. Objetivos en contexto es verificar la validez del acceso del actor. Los prerequisitos serían que el sistema debe estar activo y se debe llenar la solicitud de acceso. El final exitoso sería conceder acceso a los demás casos al actor que lo solicite. Un final fallido sería no determinar la existencia del actor en los accesos autorizados. Actores principales, el actor solicitante del acceso. Evento de inicio sería la solicitud de acceso al sistema, y en su flujo principal sería 1. Realizar la solicitud de acceso. 2. Llenar los campos requeridos. 3. Se procede a validar los datos. 4. Si los datos son erróneos, se vuelve a solicitar. Y 5. Si los datos son válidos, se autoriza el acceso. Aquí podemos visualizar también la ficha descriptiva del caso de uso de creación de factura. Vemos que tiene algunos campos en común, por ejemplo el requerimiento relacionado, ya que lo extraímos este caso del mismo requerimiento. En los actores principales también, que es el usuario autorizado, el cual podría llegar a utilizar este caso de uso. Pero vemos algunos que difieren, como son objetivos en contexto, ya que este es un caso de uso totalmente diferente al anterior. Este dice llenar un formulario con todos los datos pertinentes para saber los costos totales de una compra. Y también el flujo principal, entre otros campos que varían, pero el flujo dice que lo primero sería solicitar una nueva factura. 2. Se complementan los campos requeridos. 3. Se confirman los datos entrados. 4. Se calcula el total. 5. Se muestra la factura en pantalla. Y 6. Ojo con se almacenan los datos en la factura. Los datos de la factura. Estos datos se estarían almacenando en la base de datos. Más adelante veremos el diagrama de vista de estos casos para entender esto un poco mejor. Bien, aquí tenemos la descripción de los casos de uso restantes. Tenemos el caso de uso consulta de factura. Podemos ver aquí en su ficha de descripción
que, por ejemplo, el objetivo en contexto es presentar la información de una factura existente. Otro sería el evento de inicio, sería la solicitud de consulta de factura, y su flujo principal dice: 1. Se solicita consultar la factura. 2. Se indica el número de orden de la factura. Esto para hacer referencia a una factura específica, ya que este es un número único. 3. Se consultan los datos de la orden en la base de datos. Sí, tenemos un actor que es una base de datos, recordémoslo. 4. Se importan los datos. Y 3. Se muestra la factura en pantalla. Bien, ese sería el flujo principal para obtener un caso exitoso. Vemos aquí que un caso fallido sería no determinar la existencia de la factura. Esto sucedería, por ejemplo, si introdujésemos un número de orden que no exista o esté erróneo, ya que el programa no podría determinar su existencia en la base de datos, porque no existe. Bien, en el caso de uso impresión de factura, tenemos que su objetivo es imprimir en papel el contenido de la factura. El final exitoso sería imprimir el contenido de la factura en el papel, y un final fallido sería no determinar la existencia de la factura o no se determina la unidad de impresión. El flujo principal establece que lo primero sería consultar o crear una factura. 2. Mostrar la factura en pantalla, es decir, antes de realizar la impresión debemos tener ya una factura presentada en pantalla, ya sea mediante una consulta o una reciente creación. 3. Seleccionar la opción de imprimir. 4. Se indica la cantidad de impresiones. 5. Se envía la factura a la impresora. Y por último, se obtienen las impresiones solicitadas. Antes de presentar la vista de los casos de uso que estamos trabajando, en nuestro caso la de una tienda de abarrotes, su sistema de facturación, entendamos y conozcamos lo que son los diferentes métodos para relacionar los casos de uso entre ellos mismos y entre los actores, incluida su notación. Como podemos observar, tenemos esta tablita que indica relación, descripción y notación de estas diferentes relaciones. Tenemos, por ejemplo, la de asociación. Dice en descripción: línea de comunicación entre un actor y un caso de uso en el que participa. Es decir, la unión entre un caso de uso y un actor es simplemente una línea entre ellos dos. Generalización, también llamada como herencia, es una relación entre un caso de uso general y un caso de uso más específico que hereda y añade propiedades al caso de uso base. Al igual que programación es una herencia. Esta nos atribuye o nos importa las características que tiene que tener o que posee una superclase a una clase heredada de esta. La de inclusión, que se representa con una flecha a trazos con la palabra include. Esta hace referencia a uniones de casos de uso, pero el caso de uso que se incluye siempre será utilizado en el caso de uso principal. Es decir, siempre que se vaya a obtener un final en este caso de uso, va a ser requisito utilizar el caso de uso que señala la flecha include, a excepción de la relación extend, en la cual se señala un caso de uso hacia otro caso de uso, pero la diferencia entre uno y el otro es que el extend no siempre se llegará a implementar en un caso de uso. Es decir, si tenemos un flujo principal de un caso de uso, puede que a veces
solo a veces tenga que utilizar una extensión hacia otro caso de uso, a diferencia de include, que es siempre que lo va a necesitar el caso de uso que esté incluido, y la de realización, que establece una relación entre el caso de uso y los diagramas que describen la funcionalidad de cada caso de uso, es decir, entre el caso de uso y su diagrama que presentamos anteriormente. Buenas tardes, mi nombre es Elio Villar, matrícula 2019-7619. Esta presentación vamos a presentar el tema de investigación que hablamos de casos de uso para explicar los procesos que intervienen en un sistema de facturación de una tienda. Casos de uso del negocio, primeramente. Empezamos. Modelos de casos de uso de negocio. Esto describe los procesos de un negocio vinculados al campo de acción y cómo se benefician e interactúan los negocios y clientes en estos procesos. Los estereotipos son actor del negocio y caso de uso del negocio, o sea, del mismo negocio. Continuamos. ¿Qué es un actor del negocio? Es el rol que alguien o algo juega cuando se interactúa con el negocio para beneficiarse de sus resultados. Rol es igual a actor. ¿Cómo? Tenemos los candidatos, que serían los actores, que serían los clientes o potenciales clientes, socios, proveedores, autoridades, propietarios, sistemas de información externos al negocio, otra parte de la organización si está en grande. Proceso de negocio. Grupo de tareas lógicamente relacionadas que se llevan a cabo en una determinada secuencia y manera y que emplean los recursos de la organización para dar resultados en apoyo a sus objetivos. Un CUM representa a un proceso del negocio, como lo vemos ahí. Los casos de uso del negocio CUM son la secuencia de acciones realizadas en el negocio que producen un resultado de valor observable para ciertos actores del negocio. Desde la perspectiva de un actor individual define un flujo de trabajo completo que produce resultados deseados. Y aquí vemos un esquema de lo que pasa. Aquí envía o recibe los mensajes el cliente. La asociación, vender el pasaje. O sea, esa es la asociación entre las tres acciones. Seguimos. Identificación de los procesos de negocio, clasificación, núcleo, cliente y servicio de comida. Por ejemplo, eso es para un restaurante. Está el núcleo, cliente y el servicio de comida. Próximo está el soporte, que compra los suministros al proveedor. Próximo están las gerenciales, cliente potencial, marketing y expertos en relaciones públicas. Como viene de adelante para atrás, viene de atrás para adelante. Simple. Es un ejemplo para un restaurante. Identificación de los procesos del negocio, agrupamiento de actividades. Función, un grupo funcional que responde a un objetivo de la organización y que puede involucrar a varias áreas. Función y proceso de negocio. Distribución, se habla de la recepción o embarque. Compras, se habla de elección de proveedores, pago a proveedores. Personal, cubrimiento de plantilla, capacitación. Empresa, eso es para una empresa productora. Aquí vamos a hablar de la identificación de los procesos del negocio. Objetivos estratégicos. Satisfacer pedidos de los clientes para una empresa de servicios. Subobjetivo 1. Subobjetivo N. Atender pedidos de los clientes. Solicita insumos a los proveedores. Proceso de negocio. Cliente, atender pedido. Proveedor, comprar suministros. Simple. Consideración acerca de actores del negocio. Todo lo que interactúa con el ambiente del negocio se modela con actores. Cada actor humano expresa un rol, no una persona específica. Cada actor modela algo fuera del negocio. Cada actor se involucra con al menos un caso de uso. Cada actor tiene una descripción y un nombre que explica su rol, relación al negocio.
Consideración acerca de los cómo. Su nombre y descripción breve son claras y fáciles de comprender. Cada caso de uso del negocio es completo desde la perspectiva de un actor externo. Cada caso de uso del negocio normalmente se involucra con al menos un actor. Es posible que un caso de uso de apoyo no interactúe con ningún actor. Y por último tenemos el diagrama CON, que es el diagrama que representa gráficamente a los procesos del negocio y su interacción con los actores del negocio. Como vemos aquí están el cliente potencial, marketing, gerente de relaciones, clientes, servicio de comida, proveedor y compra de suministro. Ahí están las relaciones entre todos ellos y cómo ellos van interactuando entre ellos. Eso es para un ejemplo de un restaurante. Buenas, mi nombre es Luis Alejandro Paulino Duvergé, matrícula 2019-7391. Yo soy del grupo 3 y les hablaré sobre los casos de uso para explicar los procesos que intervienen en un sistema de facturación de una tienda. Sistema de facturación. Aquí vemos imágenes, conceptos sobre los sistemas de facturación. El sistema de facturación es un software desarrollado por el propio contribuyente o comprobado en el mercado, el cual permite facturar electrónicamente con funcionalidades acordes a las necesidades de cada empresa y compatibles con sus propios sistemas. Recepción de pedidos. Aquí vemos identificación de documentos básicos, los cuales requieren para recepción de pedidos: números de pedido, fecha de emisión, proveedor, fecha de entrega, almacén, etc. La recepción de pedidos es uno de los procesos de un almacén logístico, correspondiente al punto de transferencia de propiedad entre el proveedor y el cliente. Es una etapa de control importante para garantizar la conformidad de la mercancía ante su integración en la existencia de la empresa. La emisión de factura consiste básicamente en la realización de tal y entrega a su comprador. La emisión de factura es obligatoria en una operación de comercio. La factura es un comprobante que otorga derechos al comprador y que implica una serie de obligaciones y responsabilidades al vendedor. Existen diversos tipos de facturas. No obstante, entre los demás significativos se encuentra la gestión de cobro. La gestión de cobro son las tareas administrativas y financieras orientadas a la captación de recursos monetarios procedentes de una transacción económica o mercantil. Por esta razón, la labor principal de la gestión de cobro es la obtención de la recaudación en un organismo o empresa. Roberto Alexander Rivera Alcántara, matrícula 2019-7528, y en el día de hoy les estaré hablando un poco acerca de los casos de uso para un sistema de facturación de una tienda. Antes que todo, debemos saber qué son los casos de uso. Y un caso de uso no es más que la descripción de una acción o actividad en palabras sencillas. Un diagrama de caso de uso es una descripción de las actividades que se deberá realizar alguien o algo para llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que participan en un diagrama de caso de uso se denominan actores. En el contexto de ingeniería, un diagrama de caso de uso representa un sistema o subsistema como un conjunto de interacciones que se desarrollarán entre casos de uso y entre estos y sus actores en respuesta a un evento que se inicia un actor principal. Los diagramas de caso de uso sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios u otros sistemas. Estos tienen ventajas y desventajas. En este video
vemos que las ventajas que tiene son una fácil diagramación, facilita el entendimiento de los procesos realizados por el sistema y plantea las interacciones básicas entre usuario y sistema. Y como desventajas, tenemos que cuando el diagrama es muy extenso o amplio, se dificulta su entendimiento. No se marcan los tiempos de duración de las actividades y no se pueden diagramar los casos de uso exactamente igual. Los pasos que debemos seguir en un diagrama de casos de uso. Los pasos son identificar los límites del sistema, identificar los actores principales, para cada uno identificar sus objetivos y definir casos de uso que satisfazcan sus objetivos. Ahora vemos qué es un diagrama de casos de uso UML. En el lenguaje de modelado unificado o UML, un diagrama de casos de uso es una forma de diagrama del comportamiento UML mejorado. El UML define una notación gráfica para representar casos de uso llamada modelo de casos de uso. UML no define estándares para que el formato escrito describa los casos de uso, y así mucha gente no entiende que esta notación gráfica define la naturaleza de un caso de uso. Sin embargo, una notación gráfica puede solo dar una vista general simple de un caso de uso o un conjunto de casos de uso. Los diagramas de caso de uso son a menudo confundidos con los que son los casos de uso. Mientras que los dos son básicamente lo mismo y están relacionados, los casos de uso son mucho más detallados que los diagramas. Aquí les dejo en la imagen un ejemplo de un diagrama de caso de uso. Ahora les hablaré de las relaciones de casos de uso. Las tres relaciones principales de los casos de uso son soportadas por el estándar UML. Estas son inclusión, extensión y generalización. Aquí continuaré explicando cada una de ellas más detalladamente. En la primera tenemos que es la inclusión. La inclusión no es más que una forma de interacción o creación en un caso de uso dado que puede incluir a otro caso de uso. En este caso de uso, a menudo depende del resultado del caso de uso incluido. Esto es útil para extraer comportamientos verdaderamente comunes desde múltiples casos de uso a una descripción individual. Si el actor realiza el caso de uso base, tendrá que realizar también el caso de uso incluido desde el caso de uso. Aquí vemos un ejemplo de la relación de inclusión y aquí podemos ver que un usuario pasa por pagar un servicio por internet, verificar su permiso y chequear pagos realizados. Ahora tenemos lo que es la extensión. La extensión es otra forma de interacción en el caso de uso, dado que puede extenderse a otro. Esta relación indica que el comportamiento del caso de la extensión se utiliza en casos de uso y un caso de uso a otro siempre debe tener extensión o inclusión. El caso de uso de extensión puede ser insertado en el caso de uso extendido bajo ciertas condiciones. Aquí les dejo una imagen de un ejemplo de relación de extensión. Y en la generalización, esta es la actividad de identificar elementos en común entre conceptos y definir las relaciones de una superclase y una subclase. Es una manera de construir clasificaciones taxonómicas entre los conceptos que entonces se representan en jerarquías de clases. Aquí también les dejo un ejemplo de generalización o especialización entre casos de uso. Bien, llegamos por fin a lo que es la vista del caso de uso que hemos estado desarrollando a lo largo de esta presentación. Espero que con la vista ya acá presente podamos entender de una mejor manera lo que son los actores, los casos de uso y las diferentes relaciones que existen en este. Como podemos observar, tenemos acá nuestros dos actores principales, que son el actor usuario que identificamos al inicio, al igual como el actor base de datos. Podemos ver que lo decimos representar a través del muñequito de palitos.
Aquí dentro de este cuadro verde que hace referencia a nuestro sistema, es decir, dentro de todo ese cuadro, de todo ese contenedor, se encuentra lo que es nuestro sistema. Aquí podemos ver cómo organizamos nuestros casos de uso. Mediante una línea podemos relacionar el actor con el caso de uso en cuestión. Vemos que usuario va relacionado directamente con consultar, impresión y creación de factura. Y la base de datos va relacionada con la validación de usuario y la consulta de factura, ya que estos datos se almacenan en esta. Podemos ver que tanto consulta como impresión, así como también la creación de factura, van incluidas o incluyen a lo que sería el caso de uso validar usuario, ya que este es un prerequisito para poder acceder a estas. Es decir, si el usuario desea realizar cualquiera de estas tres acciones, deberá necesariamente validar su usuario. Por eso se utiliza la relación include. Podemos observar que consulta de factura y creación de factura poseen una flecha o una extensión extend hacia el caso de uso impresión de factura, ya que si deseamos realizar una impresión de una factura, podemos realizarlo a través de una consulta o una creación. Pero en cada uno de estos dos casos de uso, este no es su flujo principal, sino un flujo opcional, un flujo secundario, y por eso se utiliza la relación extend, porque ese caso de uso, por ejemplo, creación de factura, puede llegar a extenderse a una impresión, mas no es 100% necesario. Espero que se entienda la diferencia entre el caso de uso entre la relación include y la relación extend. Y como les comentaba, consulta de factura y validación de usuario van relacionados a la base de datos porque estos extraen su información de acá, ya sea para validar un usuario o para presentar los datos anteriores de una factura. Les había comentado anteriormente que dentro de este contenedor verde se encuentra todo nuestro sistema. Fuera del sistema van lo que serían los actores. Por lo tanto, tenemos que nuestro sistema es un sistema de facturación y todo esto va contenido en lo que se conoce como un paquete, en nuestro caso tienda de abarrotes, ya que a eso es que le pertenece el sistema de facturación. Entonces, dentro de tienda de abarrotes, que es el paquete, va a contener toda nuestra vista de casos de uso, incluyendo tanto los actores. Gracias por su atención. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya servido de mucho este video y hasta la próxima.